El principal problema de la violencia en México es el narcotráfico. Uno de los grandes problemas que ha tenido México en las últimas décadas es el considerable aumento de la violencia debido principalmente al nacimiento y consolidación del narcotráfico y los temibles carteles que lo manejan. En los últimos años, la violencia se ha desbordado, afectando también a niños y mujeres. Este es un reportaje de Rodrigo Rodríguez. México se desangra. Y mueren cada vez más decenas de miles de sus habitantes por año en hechos violentos que en su gran mayoría quedan en la impunidad. El fin de semana más violento en toda la historia de México se registró hace unos días con 273 personas asesinadas entre viernes y domingo, según cifras suministradas por las fiscalías estatales y las dependencias federales. Como si eso fuera poco, de acuerdo con el Instituto de Estadística y Geografía de México, INEGI, durante el 2019 se presentaron 36.661 muertes por homicidio, batiendo récord desde 1997, año en que se comenzó a tener registro oficial. Eso quiere decir unas 100 personas asesinadas por día, una cada 15 minutos. Lo que estamos viendo en este momento es algo que es histórico. Para el periodista mexicano Miguel Aquino, residente en Cancún, los índices de violencia han incrementado dramáticamente durante los últimos 2 años. Este es el segundo año de la administración de Andrés Manuel López Obrador. En 2019 hubo crecimiento, 2020, a pesar de la pandemia, la verdad es que en materia de seguridad muchos apostábamos a que con esto del encierro iba a disminuir. Pero para el gobierno de López Obrador, las cifras están disminuyendo. Así lo dijo el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Alfonso Durazo, días antes del fin de semana más violento de la historia. La inseguridad en nuestro país tiene remedio. De hecho, hemos ido dejando atrás de manera progresiva los días más negros de la inseguridad y está cercano el día en que nos veremos caminando libres de temores por las calles. El 2020 no luce nada alentador. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Salud Pública de México, en el primer semestre de este año se registraron 20.494 asesinatos, 318 más que en el mismo periodo del 2019. La violencia está muy normalizada en nuestra vida pública, ¿no? Alejandro Ope es politólogo mexicano, analista de seguridad. Esta violencia se ha vuelto además una parte del paisaje nacional. Ya no nos escandalizan incluso grandes masacres. En los años 60 del siglo pasado, el narcotráfico apareció en la escena mexicana y nacieron los primeros carteles. Pero fue en los años 80 que el tráfico de drogas ilícitas tomó gran fuerza con la cocaína procedente de Colombia. Para Ope, ese es precisamente el principal motivo de la violencia en México, el narcotráfico. Sin embargo, según sus análisis, esto no se debe a una guerra de carteles como se ha dado a conocer en medios, sino algo más complejo. Violencia que es expresiva, ¿no? Que son, o violencia que es retaliatoria, donde nada más es parte de una cadena de venganzas. Y la violencia puede no ser, digamos, parte del modelo de negocio del cártel, sino simplemente el resultado de una riña en una esquina por el control de la venta de droga en ese punto. Se compromete con ustedes a mantener el Estado tranquilo y en paz. Esto sucede porque, según Ope, los carteles no tienen estructuras verticales, sino que son diversos grupos armados trabajando para cada uno de ellos. Tienes tal pluralidad y tal cantidad de grupos armados que la violencia es casi inevitable, ¿no? Y donde el Estado es uno más de esos actores, ¿no? Y cuya alineación depende de las circunstancias. Algo con lo que está de acuerdo Miguel Aquino,
aunque él sí ve a los carteles como un detonante. El principal problema de la violencia en México es el narcotráfico, los grupos de narcotraficantes que se siguen disputando los territorios, que se siguen disputando las calles y no solamente el trasiego hacia los Estados Unidos. Lo peor de esta violencia, como sucede también en Colombia y Venezuela, es el alto grado de impunidad que mina la confianza de la gente y crea inseguridad en las instituciones. Es impunidad. El asunto simple y sencillamente tiene que ver con la impunidad. A medida de que tú no castigues a quien comete un delito, los delitos van creciendo. Es el problema del narcotráfico. Los dos principales y más poderosos carteles son los de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, quienes en este momento luchan entre ellos mismos y se ingenian métodos para burlar a las autoridades estadounidenses y pasar sus drogas al país del norte. Con las autoridades mexicanas sería de otra manera. Están muy infiltrados como nunca en las grandes cúpulas. Así lo percibe Eric Guerrero, analista político para quien los carteles hacen todo lo que tienen a su alcance para poder lograr su cometido. Están entre ellos muy pulverizados y también muy enfrentados. Y con estas también ayudas sociales que da cada uno de ellos en sus territorios, pues cooptan a la población más humilde. La violencia causada por el narcotráfico en México comenzó a incrementar en el año 2000, cuando Vicente Fox llegó a la presidencia del país, luego de más de 70 años de poder del Partido Revolucionario Institucional PRI, y se recrudeció desde el inicio de la administración de Felipe Calderón en 2006. Entonces entramos en un periodo como de medio descomposición que se agravó en los sucesivos gobiernos que le declararon la guerra al narco. Entonces el narco buscó infiltrarse en el ejército. Pero ha sido en el actual gobierno en el que las cifras de violencia en México han aumentado de manera acelerada, batiendo récords en el número de homicidios. Desde un principio, la política del presidente Andrés Manuel López Obrador fue no enfrentar ni perseguir a los delincuentes. Iniciamos hoy la cuarta transformación política de México. Incluso uno de sus lemas de campaña fue abrazos, no balazos, el darles impunidad, el darles inmunidad. Una política que ha sido bastante cuestionada, especialmente por los detractores de AMLO, porque sería volver a las tácticas de gobiernos pasados. Está tratando de armar un gobierno autoritario, de un control total, de comprar la lealtad, ganar la lealtad de los altos mandos militares, tal y como hizo Hugo Chávez en Venezuela, como mantiene Maduro, y explica por qué muchos de estos gobiernos se mantienen. Pero el narcotráfico no es la única causa de violencia en México, también lo son la delincuencia común que ha crecido exponencialmente en los últimos años y la violencia de género o feminicidios, siendo el 2019 el año más violento para las mujeres en las últimas 3 décadas. El año pasado 3.893 mujeres fueron asesinadas, aunque es el 10.6% del total de los homicidios del 2019, se trata de 10 féminas muertas por día. En el caso de las mujeres, hasta una tercera parte de los homicidios se cometen en la vivienda, lo cual habla de una violencia que es mucho más cotidiana y mucho más doméstica, y donde muchas veces las mujeres que son víctimas de homicidio y feminicidio conviven con sus agresores. Y los menores de edad no se quedan atrás. 330 niños y adolescentes fueron asesinados entre enero y octubre de 2020, según la organización Causa Común. Restos de menores descuartizados han sido encontrados en los últimos días en Ciudad de México. Algunos de estos homicidios serían por el narcotráfico. Esa desesperación o esa frustración que siente mucha gente, pues lo deja en su casa. Este es el panorama de la violencia en México, nada alentador para algunos, por lo menos en el corto plazo, y terminando este año histórico de alta mortalidad. Al momento yo creo que vamos a cerrar sin problema este año con una cantidad de muertos a nivel histórico, que no se habían visto desde que había iniciado este lamentable conteo. Un conteo que se espera disminuya dramáticamente durante este gobierno y que funcione lo que López Obrador está implementando para encontrar el camino. Hacia finales de este sexenio, que termina en 2024, si se regresa a la paz y a la estabilidad, probablemente sea por este acuerdo cupular que ya lo vivimos en México en el pasado. En algún momento creo que sí va a lograr pacificar al país
pero el costo va a ser muy alto, regresar a un régimen autoritario. México paga otro precio muy alto y es el de las pérdidas humanas por la violencia, que lo hace uno de los países más peligrosos del mundo. Algo que le continúa arrebatando lo lindo a México querido. Y sí, México es un país absolutamente hermoso y como Colombia y Venezuela, también influenciados por el narcotráfico y con mucha violencia. Y viene esto desde hace varios años. Bueno, si usted quiere conocer más de nuestras historias, visítenos en testigodirecto.com y suscríbase a nuestro canal de YouTube dando clic a este botón, porque en Testigo Directo las historias son diferentes.